Qué bendición es poder estar con ustedes una vez más, compartiéndoles la bendita y gloriosa palabra del Señor. Quiero invitarles a que leamos nuestra porción de esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a mirar allí el capítulo 2, los versículos 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. La palabra del Señor dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bendito sea el nombre del Señor. Esta porción de la palabra del Señor, esta sección, comienza de alguna manera Pablo a incluir la parte más polémica de la carta. Pablo se va a enfrentar acá directamente a esta herejía que se está infiltrando en la iglesia de Colosas, una herejía compleja, difícil de definir. No sé, probablemente tal vez Pablo lo que hace es dejar sin una identificación específica esta herejía, de tal manera que todo aquello que se asemeje a estas ideas deba ser rechazado y pueda ser identificado y rechazado por los hermanos. Me gusta como parte el apóstol Pablo acá dice, mirad, ¿eh? Mirad. En otras palabras, esta expresión es como en realidad es un verbo, es un presente imperativo, es una orden. Básicamente es una llamada de atención enérgica y urgente que hace el apóstol Pablo a personas que están en un riesgo, en un peligro inminente. Tremendo. Quiebra toda esta maravillosa presentación doctrinal que habíamos venido aprendiendo hasta la semana pasada y de repente aquí viene un mirad, un alerta. Deténganse un momento y presten atención a lo que tengo que decirles. Y la idea de Pablo acá, cuando dice que nadie os engañe, es súper fuerte porque es una palabra que puede interpretarse más bien como no que nadie tome control de ustedes, no se dejen esclavizar, que no los secuestren, que no les roben. Es como estar advirtiéndole a alguien de la presencia de un ladrón, de la presencia de un secuestrador, de la presencia de alguien que los va a tomar cautivos para convertirlos en sus esclavos. En el sentido bíblico de esta expresión griega está la idea de que alguien está al acecho para llegar a ser capaz de manipularlos completamente y llevárselos cautivos como una especie de botín de guerra. Por lo tanto, la acción de los herejes sobre la iglesia de Colosas implicaba un riesgo enorme. Los hermanos podían ser engañados, podían ser manipulados al punto de tomarles como un botín de guerra, secuestrándolos. Y por eso en este pasaje tan extraordinario, el apóstol Pablo presenta al menos dos razones por que los colosenses deben evitar ser esclavizados. Y la primera de ellas es porque los herejes usan medios engañosos. Los herejes usan medios engañosos para su propósito. El versículo 8 que leímos dice, lo veo nuevamente, dice, mirad que nadie os engañe. Pero añade aquí, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Interesante la manera en que Pablo está mostrando por qué no deben dejarse engañar, no deben dejarse esclavizar, no deben dejarse secuestrar por estos herejes que se estaban infiltrando en la iglesia. Y la primera razón, como estamos viendo acá, es porque la manera a través de la cual los herejes procuran engañar a la iglesia verdadera,
Estos herejes lo que hacen es utilizar un engaño perverso. Pablo usa la expresión por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías. La palabra filosofía está literalmente así escrita en el original. Filosofías es una palabra compuesta que significa filos, amor, sofía, sabiduría. Es amor por la sabiduría. Y el amor por la sabiduría uno puede decir, a ver, momento, ¿cómo una filosofía, cómo el amor por la sabiduría puede ser algo malo? Y tiene toda la razón, no es malo en sí misma. El amor por la sabiduría no es un problema, no está mal. El asunto tiene que ver con quién usa esa filosofía y cuáles son los fines que persigue con esa búsqueda del conocimiento, con esa búsqueda del saber. La filosofía en sí no tiene una carga negativa o positiva. Quien la usa es quien es bueno o es malo. De hecho, la buena filosofía es siempre sierva de la teología. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Allí el apóstol Pablo les escribe a los corintios y les dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Me detengo un momento allí porque sé que este versículo es muy mal interpretado. Muchos se imaginan ahí una especie de Star Wars, guerra de las galaxias o una guerra espiritual, evocan el exorcista y se imaginan ahí exorcizando demonios, cual, no sé, San Andrés poniendo el pie encima o San Miguel poniendo el pie encima de un dragón, pero no tiene nada que ver ni con guerra espiritual, exorcismos y ese tipo de cosas. El pasaje tiene que ver precisamente con transmisión de conocimiento fidedigno y dice el texto, el versículo 5, derribando argumentos. Esa es la lucha. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? El verso 5 nos aclara, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo entonces aquí nos muestra una forma correcta de hacer filosofía, amor al conocimiento. ¿Y cuál es esa buena filosofía? Es aquella que nos ayuda, ese conocimiento genuino, bíblico, correcto, que nos ayuda a derribar los argumentos de los que se oponen a la verdad de Dios, nos ayuda a enfrentar todo conocimiento altivo, toda arrogancia en cuanto a conocimiento, y nos ayuda a llevar cautivo todo pensamiento, incluso a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, hay una filosofía buena, hay un saber bueno, hay un conocimiento bueno, y ese conocimiento bueno son las armas de nuestra milicia. Nuestras armas están asociadas a eso, a buenos argumentos, a un buen conocimiento y a pensamientos que están sometidos a la obediencia a Cristo. Sin embargo, cuando la persona que usa la filosofía, este amor por el conocimiento, está enfocado solo en una sabiduría humana, esta sabiduría humana se opone a la revelación de Dios y trae como resultado que las personas se aparten de Cristo. La filosofía herejes de cosas era hueca. Disculpen la expresión, pero eso es lo que usa Pablo. En griego eso es kenés, es decir, vacía. Es una filosofía engañosa, es un conocimiento que no tiene sustentos, es un conocimiento que está basado en las tradiciones de los hombres y no tiene nada que ver con Cristo. Vuelvo a leer el texto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Una filosofía hueca es un amor a la un amor al saber, un amor hacia la sabiduría, pero sin contenido, sin sentido, sin ningún tipo de valor.
Esta filosofía hueca puede referirse tal vez a la manera de razonar de los gnósticos. El gnosticismo en los tiempos bíblicos y postbíblicos era una ideología que impregnó fuertemente incluso a gran parte del cristianismo primitivo de aquella época, pero era un conocimiento absolutamente vacío. Puede referirse también a los judíos helenistas de aquella época que procuraban dar un razonamiento filosófico para referirse al Señor Cristo. Y esta forma de filosofar, en esta forma de argumentar, estos judíos helenistas, estos judíos que habían abrazado las ideas griegas, lo que trataban de hacer era demostrar que Jesucristo no era supremo y tampoco era el Mesías. Esas dos corrientes de pensamiento herético en el inicio del cristianismo fueron absolutamente denostadas y fueron absolutamente rechazadas y considerados una herejía tempranamente por la iglesia. Hay que mencionar, sí, entonces acá, que nos cuesta un fin específicamente contra qué herejía está argumentando Pablo. No sabemos a ciencia cierta, porque este ataque que Pablo está levantando podría ser contra los esenios o contra los gnósticos o incluso contra los judaizantes. Esas tres corrientes de pensamiento ajeno al pensamiento cristiano original y bíblico coexistían en aquellos tiempos. Por esta razón, lo que mejor podemos hacer para tratar de identificar a qué tipo de herejía se está refiriendo el apóstol Pablo es ver qué aspectos o qué elementos están siendo combatidos por el apóstol Pablo. En los versículos 8 al 5, claramente Pablo está combatiendo los elementos filosóficos que estaban presentes en la herejía de los colosenses. Después, los versículos 16 al 17, vemos que también tenía estructuras legalistas. Ya vamos a llegar en los sermones siguientes a ese punto. Nos vamos a dar cuenta que Pablo tiene que combatir el legalismo que estaba presente en esa filosofía, en esa forma de herejía que se estaba presentando acá en la iglesia de Colosas. Después vemos en los versículos 18 al 19 de este capítulo 2 que hay también elementos de misticismo. Incluso se menciona el culto a los ángeles. Y finalmente, un cuarto aspecto de esta herejía colosense, lo vemos en los versículos 20 al 23 del capítulo 2, y plantea prácticas propias del ascetismo, esa privación de ciertos alimentos, esa privación de ciertas prácticas. Por como usted no saber a ciencia cierta a qué herejía específica o a qué grupo específico se refería el apóstol Pablo acá es un poco difícil. Hay elementos que podrían estar presentes en los grupos esenios, hay elementos que podrían provenir de los judaizantes, también hay elementos que eran propios de la filosofía helenista de aquella época. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es estudiar en profundidad todos aquellos rasgos que podían ser la causa de el engaño de la iglesia, que podían cautivar a los hermanos al punto de secuestrarlos y sacarlos del conocimiento genuino de la palabra de Dios y, por supuesto, sacarlos de su arraigo a Cristo y darnos nosotros la tarea de analizarlos y comprenderlos para que en el momento que veamos alguno de esos elementos presentes hoy día, seamos capaces de identificarlos y desarraigarlos y enfrentarlos con la misma firmeza del apóstol Pablo. Cuando somos capaces de reconocer las debilidades de esta herejía que Pablo condena duramente acá y polemiza con mucha fuerza aquí en esta carta, nos va a servir a nosotros como una base sólida para rechazar cualquier ideología o cualquier práctica que se asocie a estos elementos y que se pretenda infiltrar en la iglesia. Y hay tres debilidades fundamentales de esta herejía. En primer lugar, es según las tradiciones de los hombres. Esa palabra tradiciones
que menciona Pablo es la palabra griega paradosin. Y es un sustantivo que se refiere a una práctica específica, pero que tiene una larga data. Es una práctica que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo y ha sido heredada de autoridades muy respetables. Por lo tanto, una de las grandes debilidades de la herejía colosense y de cualquier ideología que se quiera meter en la iglesia es cuando su fundamento no es la palabra del Señor, sino tradiciones de los hombres. Tradiciones, por muy antiguas que sean y por muy reconocidas que sean las autoridades humanas que la implementaron o la preservaron en el tiempo, si esa tradición de hombres viene a competir con la palabra del Señor o viene a oscurecer la palabra del Señor, hermanos amados, tenemos que rechazarla con mucha fuerza. Generalmente esa transmisión de tradiciones vía oral, es decir, se pasa de persona en persona y se empieza a validar primero por su antigüedad y en segundo lugar por la importancia de los personajes que la plantearon. El Señor Jesucristo advirtió al respecto cuando citó Isaías 29:13. Allí en Marcos capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesucristo dijo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso que el Señor Jesucristo planteó allí, el apóstol Pablo también lo está planteando acá. Cada vez que una ideología, que una práctica, que cualquier cosa que se quiera meter en la iglesia tenga como fundamento una tradición humana, por muy antigua que sea o por muy respetables que hayan sido los líderes humanos que la promovieron, la vamos a rechazar si viene a competir con la palabra del Señor. Nada compite contra la palabra del Señor. En segundo lugar, la segunda debilidad que tenía esta herejía es que era conforme a los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. Aquí tenemos un interesante desafío de interpretación, un interesante desafío de traducción bíblica. La mayoría de los eruditos bíblicos admiten en este pasaje al menos dos posibles interpretaciones. Conforme a los rudimentos del mundo, se podría interpretar también como principios básicos o espíritus elementales. Esas dos posibles traducciones son admitidas en distintas traducciones bíblicas y son abordadas por los expertos en los idiomas bíblicos. Si se interpreta este pasaje, los rudimentos del mundo, como principios básicos, entonces se trataría de elementos no cristianos que Pablo está atacando acá como una debilidad de la doctrina, perdón, de la herejía de los colosenses. Estos principios o elementos no cristianos serían cuestiones de una religiosidad inmadura propias de quien está fuera del cristianismo. Por ejemplo, Pablo puede haber estado hablando de formas de culto precristiano que comparados con el Evangelio son llamados así por Pablo. Interpretado de este modo, entonces, esto vendría a ser una especie de esclavitud que se establece en reglamentos y formas de piedad aparente, tendientes a alcanzar una salvación en base a las obras, como lo vemos acá en el versículo 8 al 10 o en los versículos 20 al 22 de este mismo capítulo. Entonces, los rudimentos del mundo serían entonces una infiltración de ideas precristianas o paganas derechamente, de alguna forma de religiosidad que estaría compitiendo con el culto cristiano, con la verdadera religión cristiana y que estarían tratando de sacar afuera a los hermanos de la iglesia de Colosas. Sin embargo, también otros eruditos interpretan estos rudimentos del mundo de otra manera, como ángeles caídos o huestes de maldad que controlan el cosmos. Esto podría referirse entonces a espíritus malos que inspiran la herejía
y que está aquí desarrollándose, y sobre los que Cristo ya triunfó. Bajo esta mirada, entonces, los rudimentos del mundo nos darían la clave para entender que esta filosofía, estas huecas sutilezas, esta herejía brutal que está tratando de secuestrar a los hermanos es derechamente mundana y derechamente demoníaca. Y por lo tanto, es que los creyentes tienen que estar cuidándose y no dejándose atrapar por esto. Ahora, si miramos el pasaje y lo vemos dentro de su contexto, perfectamente esto se puede referir a espíritus elementales que la filosofía pagana, incluso el gnosticismo, situaba en como los especies de rectores del mundo, esta sucesión de demiurgos o semidioses que van desde la deidad hasta la tierra, estos intermediarios de los cuales hablaba el gnosticismo. Entonces, claramente allí tenemos que señalar que sea cual sea la interpretación, estos rudimentos del mundo se refieren a una debilidad enorme en esta ideología que se estaba infiltrando en la iglesia, ya sea que sea paganismo puro o ya sea que sean cuestiones de carácter espiritual, hay que rechazarlos y eliminarlos, porque, y aquí viene la tercera debilidad, Pablo dice, y no según Cristo. La gran debilidad de esta herejía es que son ideas que están ajenas a Cristo. Es una sabiduría ajena a Cristo. Es un conocimiento ajeno a Cristo. Es una supuesta verdad engañosa, falsa, mentirosa, demoníaca, porque está ajena a Cristo. Y Pablo ya ha explicado en el capítulo 1, versículo 3, que es en Cristo donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo también advirtió de manera similar a los corintios en el capítulo 3 de la segunda carta a los corintios, versículos 19 y 20, donde les dice que la sabiduría del mundo es insensatez para Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Venga de donde venga, una filosofía, una ideología, una enseñanza, una práctica, lo que sea que esté basada en los fundamentos del mundo y no esté fundamentada en Cristo, tenemos que rechazarla, tenemos que identificarla y tenemos que combatirla con mucha fuerza. Recién les comentábamos con mi esposa que en nuestras reuniones semanales de la red de varones y de la red de mujeres estamos aprendiendo acerca de los atributos o perfecciones de Dios. Y comenzábamos ambos con la incomprensibilidad de Dios. Y aquí claramente este atributo de Dios señala que un Dios infinito no puede ser contenido, no puede caber completamente, no puede ser completamente comprendido por un ser humano infinito. ¿Cómo un Dios tan grande puede caber en esta cabeza tan chica? Por lo tanto, la única opción que tenemos es conocer aquello que Él ha revelado acerca de sí mismo en la Biblia de manera infalible e inerrable. Esto nos hace mucho más humildes. Esto nos hace estar unidos como iglesia. Esto nos hace ser dependientes de Dios. Saber que Dios es incomprensible, pero que Él se ha revelado en la palabra y Él se ha revelado en Jesucristo, nos invita a seguir un camino de humildad, un camino de obediencia, un camino de aprendizaje. Al igual que los colosenses, nosotros debemos estar alertas en contra de todo engaño que nos quiera secuestrar mediante argumentos vacíos, basados en tradiciones humanas, rudimentos mundanos y alejados completamente de Cristo. Así que te digo con mucho cariño en esta mañana, cuídate de los herejes, cuídate de los descolgados, cuídate de aquellos que comienzan a enseñar doctrinas diferentes. Me gusta mucho lo que escribió Samuel Pérez Millós
el erudito bíblico contemporáneo que a mí en lo personal me genera mucha confianza. Él dice, hay quienes pretenden autoridad divina para asuntos que son meramente ideas y conceptos humanos. Nadie está sujeto a semejante ordenamiento. Ningún creyente debe de aceptar tales argumentos y asuntos, mucho menos esclavizarse a ellos. Todavía más, dice Pérez, no solo se está bajo obligación, no solo no se está bajo obligación de aceptarlos como mandamientos y sujetarse a ellos, sino que deben ser combatidos con denuedo, sobre todo cuando sustituyen o afectan a los mismos mandamientos de Dios. Usted y yo seguramente hemos sido testigos cómo de repente llegan iluminados por ahí que aprendieron una enseñanza, una doctrina y como es de un nombre importante, empiezan a dejar de ser cristianos y se hacen seguidores de Arminio, o se hacen seguidores de Calvino, o se hacen seguidores de Spurgeon, o se hacen seguidores de, no sé, póngale usted el nombre que sea. Por muy respetados que sean los teólogos, por muy trascendentes que sean los obispos, los pastores, los evangelistas o los misioneros, nosotros, como dice el himno pentecostal, solo seguiremos al Señor Jesús. No vamos a someternos jamás a ninguna ideología, por muy respetable que sea, por muy antigua que sea, sino solo a lo que la palabra del Señor dice, porque la palabra del Señor es suficiente. La segunda razón por la cual Pablo invita a los colosenses a que no se dejen esclavizar es por una razón muy poderosa. La plenitud solo se encuentra en Jesucristo. Los versículos 9 y 10 dicen, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bendito sea el Señor para siempre. Toda la plenitud de la deidad. Porque en Él, esta expresión es obviamente referida a Cristo. Es en Cristo en quien habitan o permanecen, y es interesante porque eso está en tiempo presente, todos los elementos esenciales de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Esa palabra deidad es una palabra muy fuerte. En griego es theotetos y no significa solamente algunos rasgos de la deidad, sino que toda la naturaleza misma de Dios está contenida en Cristo. Todo lo divino está en Cristo. Él es completamente Dios. Y cuando utiliza Pablo la expresión toda, significa que no admite ninguna falta. No es que Jesús sea casi Dios, o no es que Jesús sea un poquito Dios y un poquito hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. La palabra deidad acá, como decíamos, se utiliza solamente aquí en todo el Nuevo Testamento para describir la naturaleza de Cristo como Dios. Es decir, la completa deidad de Cristo se manifestó corporalmente en su humanidad plena en Él. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre y por siempre. Por lo tanto, la deidad como la humanidad, tanto la deidad como la humanidad de Cristo, fueron cuestionadas desde muy temprano por esta herejía. Una herejía, diríamos, de tipo gnóstico. Sin embargo, cuando vemos esto, notamos que la intención de los herejes es reducir a Cristo a la idea de un ser intermedio,
a la idea de un casi Dios y un casi hombre, un aparente Dios y un aparente hombre. Es tomar la verdad bíblica profunda de Cristo y reducirla con una finalidad pervertida, con una finalidad engañosa. Son delincuentes de la religión que están tratando de llevar cautivos a estos hermanos, haciendo que Cristo sea disminuido en su esencia. Santo es el nombre glorioso del Señor Jesucristo para siempre. Es un Cristo no real, es un Cristo aparente, el de los gnósticos. Pablo, en cambio, afirma que Cristo es completamente Dios y es hombre verdadero, es humano y es divino en toda su plenitud. Por esa razón, esta declaración, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es la más efectiva respuesta contra las varias formas de gnosticismo, no solo temprano, sino también en nuestros tiempos. Cuando los ruselistas hoy día atacan la persona del Señor Jesucristo, bajándolo de su categoría de Dios y haciéndolo un Dios, como dice la versión del Nuevo Mundo, fracasan rotundamente. También la ciencia cristiana, también los unitarios, la teosofía, hasta el cristadelfianismo, todas las formas actuales de gnosticismo caen y fracasan con este versículo poderoso, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que se derrumben todas esas ideologías, porque si usted pensaba que los gnósticos eran solo del siglo I y siglo II, déjeme decirle que hay visos de gnosticismo todavía infiltrados en sectas, en herejías, en ideologías perversas que se disfrazan de cristianos, pero que no lo son. Si miramos las herejías del siglo pasado, de los siglos pasados, nos vamos a encontrar con el docetismo, que decía que Jesús solo parecía ser un hombre. Nos vamos a encontrar con el gnosticismo, que recalcaba que la deidad estaba repartida en una serie de varios dioses, uno de los cuales era Cristo. Sin embargo, Pablo refuta el docetismo, Pablo refuta el gnosticismo, Pablo refuta todas las doctrinas antiguas y actuales cuando dice que Jesucristo es Dios encarnado. En el Hijo están todos los atributos de la deidad. La divinidad habita de verdad realmente en Cristo y lo hace de manera corporal. Por lo tanto, el verdadero conocimiento o gnosis es Cristo. No hay revelación más completa ni comprensiva de Dios, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El resultado entonces de esta enseñanza que Pablo está entregando es la salvación completa de los seres humanos. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, todo lo necesario para la salvación viene de Jesucristo. Estamos completos en Cristo sin la necesidad de ceremonias judías. Estamos completos en Jesucristo sin necesidad de la filosofía. Estamos completos en Cristo sin los inventos de la superstición. Estamos completos en Cristo sin necesidad de méritos humanos. Cuando Pablo dice que Él es la cabeza, vemos nuevamente la preeminencia de Cristo para fortificar la idea de que Jesucristo es suficiente como nuestro único Salvador. Su condición de cabeza se extiende no solo sobre la iglesia, que voluntariamente le alaba, le sirve, le glorifica, sino sobre todas las fuerzas que se oponen contra él. Jesucristo es superior aún sobre los enemigos más duros y en apariencia fuertes. Sucumben delante de Jesús. ¿Por qué? Porque, como dice al final, todo principado y potestad, es decir, toda soberanía y autoridad, es puesta bajo los pies de Jesucristo. Por eso usted y yo, que somos hijos del Señor, jamás
Vamos a permitir que cualquier tipo de autoridad en el mundo espiritual esté por sobre Jesucristo. No hay hombre más importante que Jesucristo. No hay espíritu más importante que Jesucristo. Todo dominio, toda potestad, todo principado están bajo Cristo, que es la cabeza. Qué necesaria es la sana doctrina, mis queridos hermanos. Hace muchos años, mientras era profesor del Instituto Bíblico Nacional, en ese tiempo era Instituto Bíblico Pentecostal, fundado por nuestro querido hermano Pablo Hoff, que ya descansa en los brazos del Señor, estábamos en una clase y una dama mayor, muy comprometida con su congregación, estaba disfrutando de su segundo año de estudios bíblicos. Yo la había tenido de alumna en el primer año y ahora también en el segundo año. Y yo estaba enseñando una clase acerca de religiones comparadas en ese momento. Una clase que en realidad presentaba no solamente las diferentes religiones que coexistían en nuestro país, sino que las mirábamos a la luz de la doctrina bíblica. Y de repente esta hermana da un grito y comienza a llorar. Todos nos quedamos sobrecogidos, no sabíamos qué había pasado, le llegó alguna información, alguna desgracia en su familia, estábamos preocupados, la tratamos de contener y me dice, Pastor Vidal, discúlpeme, pero al reflexionar en su enseñanza, puedo darme cuenta que la iglesia en la que me congrego es una secta. Mi llanto es una mezcla de tristeza, pero también de profunda gratitud por haber salido del error. Cuando conocemos la completa deidad y la completa humanidad de Jesucristo, nuestra devoción hacia Él se agiganta en la misma medida que se agiganta también nuestro rechazo hacia todo aquello que se ofrece hoy como un complemento a la salvación. Que los herejes no te secuestren, hermano. Que no te convenzan los que han inventado un Cristo de inferior calidad. Que no te convenzan ellos. Mira que su engaño solo pretende construir un nicho religioso mediante el cual puedan hurtar tu dinero, hurtar a tu familia y finalmente arruinar tu fe. El mercado de las religiones construidas por el hombre con el ingenio delictual de los seres humanos parece no tener límites. Sin embargo, una y otra vez la contundente verdad bíblica desmenuzará toda forma de herejía, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Que en esta mañana, esta palabra no solamente ponga sustento sólido a tu fe en Cristo, sino que levante un fuerte muro, un fuerte escudo de protección sobre tus hijos, sobre tu familia completa, para que solo a Cristo Jesús el Señor rindamos honor, gloria y alabanza. Y de la doctrina, dice el apóstol Pablo. Por eso en esta mañana, que esta palabra ponga esa protección que necesitamos para que el Señor sea glorificado en todo y por todo. Y usted que está escuchando esta predicación y que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted que piensa que todas las religiones tienen el mismo fundamento, como dicen por ahí algunos, que todos los caminos llegan a Roma, o que a través de cualquier idea, por muy absurda o corrupta que parezca, le va a llevar igual a la salvación, déjeme decirle, no es así. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, el que se hizo hombre, para morir en la cruz por usted y por mí. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo Jesús. No necesitamos otros complementos, obras humanas para alcanzar la salvación. La salvación no se compra. La salvación no se logra como un premio o como un regalo. La salvación la da el Señor solo por gracia, cuando ponemos nuestra fe en Él. Si usted nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si usted ha andado golpeando de templo en templo, de salón en salón, de ideología en ideología, y hasta ahora esa sed interior de su alma no ha sido satisfecha, si hasta ahora no ha sentido
paz en su interior y siente que en lo profundo de su ser que está totalmente perdido, este es un muy buen momento para que abra su corazón al Señor Jesucristo. No al Jesús manipulado por las sectas, no al Jesús que se utiliza como un subterfugio para robar dinero, no al Jesús de las ideologías, sino al verdadero Jesús, Jesús de Nazaret, el que nació en Belén de Judea, el que se desarrolló como un niño especial, especialmente conectado con Dios, el que abrazó un ministerio de predicación, de enseñanza, de sanidad para los enfermos. Ese Jesús que cargó sobre sí sus pecados y mis pecados, murió en la cruz del Calvario y completó su obra y luego fue vindicado completamente al resucitar al tercer día de entre los muertos y luego ascender nuevamente a la gloria del Padre para desde allí interceder por usted y por mí. A ese Jesús le invito a que lo reciba en esta mañana. Si está a su lado un cristiano, ese cristiano en este momento está orando por usted y está intercediendo por usted, para que el Espíritu Santo ponga convicción de pecado en usted, porque todos somos pecadores. Yo no estoy aquí hablándole como un santo y usted es un malvado. Usted y yo estábamos totalmente perdidos. Sin Cristo, toda la humanidad está perdida. Por eso en esta mañana, abra su corazón para que el Señor Jesucristo pueda entrar, perdonar sus pecados, pueda cambiar su vida y pueda darle vida eterna. Oramos al Señor.